Vamos a hablarles de una emoción realmente es desagradable, pero quizás sea la emoción humana la más conocida y la que podemos tener en cualquier momento. No sé, a mí ella no es que me dé miedo, Verónica García Trujillo, bienvenida. Gracias. Pero sí es verdad que tienes una sensación extraña, ¿no? Es miedo, una confusión. Ahora vamos a definir realmente qué es el miedo, ¿no? Al que nos enfrentamos, pues tanto mayores como pequeños. Todo el mundo, porque es una reacción emocional que es natural, que la necesitamos además en nuestro día a día, porque cuando estamos ante una amenaza, una situación peligrosa, necesitamos esa alerta para tener ese miedo que nos haga o bien luchar, si podemos luchar, o bien huir de la situación y poder protegernos. Bueno, Así yo imagino que juega un papel fundamental en nuestras vidas, que ahora iremos viendo cuál es. Tú decías, necesitamos sentir, ¿no? Ese miedo ante lo desconocido, ante lo nuevo que se nos puede presentar, ¿no? En cualquier faceta de nuestra vida. No sé si es miedo o se confunde con respeto. Bueno, hay veces que la emoción, al ser una sensación que tú notas en tu cuerpo, sí que es verdad que te lleva a pensar, bueno, me da miedo, me da respeto, ¿qué es lo que me da? Lo que sí está claro es que hay que distinguir entre miedo y fobia. No todos los miedos son una fobia. El miedo es algo natural, ese respeto es necesario en nosotros, como tú decías, para protegernos. Y nuestro cerebro es como todo lo desconocido, peligro, alerta. Y ese miedo es la sensación que sentimos de que tenemos que estar en alerta y tenemos que estar en... Claro. Eso, alerta. Es necesario el decir, bueno, como tú decías, alerta, pero luego también hay que salir de él de una manera lo más dignamente posible, ¿no? Que no nos acompañe, ¿no? A lo largo de todo el proceso. Hay que hacer que no nos domine. O sea, nosotros podamos tener ese miedo, podamos estar alerta, podamos protegernos, es que si no, haríamos un montón de cosas que pondríamos en riesgo nuestra vida. Si no tuviésemos miedo a tener un accidente de coche, pondríamos el coche a 300 por hora para llegar antes. Claro. Y al final es algo que estamos desprotegidos. Entonces esa alerta es necesaria en nosotros siempre y cuando seamos nosotros los que dominemos esa alerta. Nosotros mandamos y nuestro miedo nos acompaña. Pero ya cuando el miedo nos domina a nosotros, nos impide hacer ciertas cosas en nuestro día a día, en nuestra vida diaria, hace que volvamos cosas que ya habíamos aprendido a hacer, sobre todo los niños, cosas que ya habían aprendido a hacer, vuelven a Claro, no hacerlas. porque eso te iba a decir, lo estamos orientando el miedo en general, el miedo en los adultos, pero ¿es el miedo igual, se refleja igual en los pequeños? No. Los niños no tienen experiencia de vida, no saben, tienen que aprender a vivir en este mundo. Entonces los miedos los viven como más intensos y son más amplios. Sí que es verdad que los miedos, desde que nacemos, empiezan a aparecer a lo largo de la vida. Y empiezan, conforme nos vamos madurando, vamos desarrollando, cambiamos unos miedos por otros, en base a lo que vayamos viviendo. Pero ellos lo viven de una manera diferente. Tienen las sensaciones al fin y al cabo suelen ser las mismas, esa sudoración, esas palpitaciones, pero sí que es verdad que los niños a veces no saben qué les está pasando. Tienen que aprender qué les ocurre, no saben bien qué está ocurriendo a su alrededor. Y ahí están los padres y los educadores y todos los adultos que les acompañen para saber conducirles, ¿no? en ese miedo. ¿Qué otros miedos son más comunes en los niños? Porque, bueno, se me viene uno a la mente, esto es como un extremo, ¿no? Es un momento drástico, pero bueno, ese miedo a la separación de los padres, el no saber afrontarlo, o como tú dices, ¿no? ¿Qué está pasando, ¿no? a mi alrededor, que esto no lo puedo controlar y no saben manejarlo? Ese es el primer miedo que aparece. Si os fijáis, es que es como un mecanismo de supervivencia. El niño se siente indefenso cuando se van sus padres y verdaderamente es que necesita, cuando es muy pequeño, estamos hablando, este miedo aparecerá a los 8 meses, a los 9 meses, es cuando empiezan a extrañar y es ese mecanismo de supervivencia porque necesitan a ese adulto para sobrevivir. Claro, porque separarse de sus progenitores, ¿no? De las personas que le dan
ese cobijo, ¿no? Que le refuerzan, ¿no? Su existencia, y se sienten un poco desamparados, ¿no? Claro, se sienten que están en peligro, se sienten muy indefensos. Pero bueno, conforme van creciendo, no solo está ese miedo a separarse de los padres, aparece el miedo a la oscuridad, el miedo a los monstruos, el miedo a cualquier cosa que ellos vayan experimentando en su día a día, van descubriendo y van apareciendo esos miedos. Como decíamos antes, son miedos naturales. Suelen ir desapareciendo conforme el niño va creciendo, va madurando y va amoldándose a la vida. Esos miedos normalmente van desapareciendo porque es algo natural. Bueno, Verónica, nosotros los adultos sabemos cuándo algo, o incluso alguien nos puede dar miedo, ¿no? Esa situación la contemplamos, pero ¿cómo nos damos cuenta de que un niño está sintiendo miedo? Claro, como decía antes, las sensaciones físicas suelen ser las mismas, ¿no? Vemos al niño sudar, vemos al niño que quiere salir corriendo, pero hay unas características en los niños que suelen ser las alertas para que prestemos atención a que puede ser que esté viviendo algo amenazante para él, como puede ser lo que decíamos antes de volver a conductas de edades anteriores. Por ejemplo, ya no se hace pipí en la cama, ahora vuelve a hacerse pipí en la cama, o ya no necesitaba que alguien durmiese con él y ahora quiere que alguien duerma con él, o el chupete, cosas así que ya no son propias de su edad, que él ya había aprendido a hacer solo, que no necesitaba al adulto y ahora vuelve atrás. Eso es un signo que podemos tener en alerta. En alerta, ¿no? Claro, porque en muchos de los casos, aunque ellos soliciten, ¿no?, en el que vuelvan a dormir, el sentirse más arropados, bueno, lo dicen, pero no muy directamente, ¿no? Claro. Y ahí es donde hay que estar pendiente de ello. ¿Tú qué recomendarías que hiciesen los padres si ven que, bueno, pues en algún momento esto que tú has estado describiendo le sucede a su hijo? Claro, en principio estás tranquilo. Primero mostrar tranquilidad ante ellos. Los miedos es algo que también aprendemos, ya sea por nuestra experiencia, porque estamos en una situación amenazante y nos genera malestar, o bien sea por lo que escuchamos. Entonces, esos padres que sepan, que ya lo saben, que pueden transmitir ese miedo a los hijos. Entonces, estar lo más tranquilos posible y mostrando esa tranquilidad para que ellos también puedan relajarse. También tener en cuenta los juegos, los cuentos que les contamos, que sean cuentos divertidos, que se los contamos para que disfruten. Si hay algo de terror o puede atemorizar al niño algo, puede ser que genere un miedo o una fobia en el niño que no ayudaría, no es en necesidad. ese proceso. Exacto. Se lo estamos leyendo, estamos jugando con él para que disfrute. Entonces, presta mucha atención a la edad que tiene, los cuentos que son apropiados para su edad, los juegos que son adecuados para su edad. Con las pelis, las series, nos estamos encontrando mucho en consulta que suelen ver vídeos, series, cosas que no son adecuadas y les genera miedo y les genera malestar. Entonces, todas esas cosas intentar eliminarlas. Y, por supuesto, tener en cuenta su emoción. Esto de, ¿cómo te va a dar miedo dormir a oscuras? Sí, no pasa nada, no lo desvaloricemos. Vamos a ponerle en valor que para él es algo importante, para él es algo que lo está se viviendo. tiene que enfrentar Exacto. cada noche, ¿no? Y que, aunque le restemos importancia pensando que hacemos un bien con él, todo lo contrario, ¿no? No, ni masificarlo ni minimizarlo. O sea, darle la importancia que requiere. Claro, es normal que tengas miedo, no te preocupes, vamos a tranquilizarlo, pero teniendo en cuenta su emoción. Y si tienen conductas de este tipo, de que vuelven a hacer cosas anteriores y está influyendo en su día a día, que esa es la diferencia entre un miedo natural y un miedo patológico, cuando ya es tan exagerado que influye en su día a día, ahí es cuando existe un problema y ahí es cuando recomiendo la ayuda terapéutica. Bueno, si se nos ha escapado algún detalle, se pueden poner en contacto contigo también en psicologiaconpaula.com. Claro. Y bueno, sobre todo porque hay padres y madres que, bueno, ante el desconocimiento, ¿no?, se alertan ellos mismos y generan más miedo, ¿no?, para ver cómo pueden superar con su pequeño o pequeña, ¿no?, esa fase, ¿no? Pero yo creo que es eso, la tranquilidad y hacerlo como algo muy, muy natural, y así el niño también verá que el proceso es mejor, ¿no? Claro que sí, esa tranquilidad y ese que es algo natural,
que hasta que no sea desproporcionado no nos alarmemos, y que luego que hay soluciones y la terapia funciona y podemos estar ahí para ayudarles. Por supuesto que sí. Pues Verónica García Trujillo, muchísimas gracias. Gracias como a siempre. vosotros. Hoy hablábamos de niños y sus miedos, así que atención a los papás, tranquilidad, y si no saben afrontar esa cuestión, pues nada, hay que echar mano de las profesionales, como es el caso de Verónica y de Paula también, que nos visitan cada semana. Hasta pronto. Muchas gracias.